Buenas, buenas, mi querida familia de Intuitivo Podcast. Bienvenidos a un episodio más de este hermoso espacio que se ha sido creado para ustedes y para que nos ayudemos a llevar una información de valor allá afuera. Esa es la intención de este espacio. Así que bueno, bienvenidos, pónganse cómodos, ayúdenos a compartir, comenten, déjenos likes. Si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse porque eso nos va a ayudar a llegar a más personas, ya que esto que estamos creando pues aporte a otras vidas, a otras personas. Hoy tengo un episodio muy especial que sinceramente no me imaginé, a lo mejor nunca me imaginé que fuese a tener este tipo de contenido, pero en el camino he descubierto que hay mucha necesidad allá afuera, que hay mucha necesidad. Yo misma he estado en esa posición de no saber qué hacer, de no saber cómo transitar ciertos procesos. Y bueno, yo siempre lo digo, yo creo que no hay ningún episodio de Intuitivo Podcast en que no lo diga. Y yo digo que Dios me tiene como una de sus hijas favoritas porque siempre me presenta las personas adecuadas para traer el producto adecuado a ustedes. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a mi invitada de hoy, que ya no es ninguna desconocida, ya es una persona de la familia y esto apenas está comenzando. Así que le voy a dar la bienvenida a Andrea Armijos, que estuvo hace poquito. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí en Intuitivo, para mí es un honor. Bueno, ya lo dije, este no es nuestro primer episodio juntas y no va a ser Ah, el último, por supuesto, porque esto lo estamos creando ambas, así desde el es. amor al servicio y también desde ayudar a personas a transitar ciertos procesos que en algún momento nosotros hubiésemos querido tener Ese esas apoyo herramientas, ese apoyo, ese saber cómo hacer, ¿no? o saber qué hacer. O saber qué hacer. Bueno, Andrea es, como ya saben, de un episodio anterior que ya contó su historia, ella es la fundadora de Bright Boy Foundation, una fundación sin fines de lucro que ayuda a jóvenes, a niños y a jóvenes a tener recursos, también ayuda como contra el bullying, ¿cierto? Así es. Con mucha educación, con muchas herramientas, apoyando a padres y a niños prontamente en eventos estás también, ¿no? Recaudando fondos para las familias y todo Así eso. es. Los programas son de prevención del acoso escolar, pero también tenemos los programas que es el servicio comunitario, los voluntariados que necesitan nuestros jóvenes, porque a veces las escuelas les piden y ellos no saben a dónde acudir o a dónde ir. Entonces, todos esos programas que son plataformas que tenemos que abrirles, como los programas de tutoría, que Ujú. los estudiantes son para recibir tutorías, pero los voluntarios necesitamos abrirles esas plataformas, o las celebraciones de recaudar de fondos para los eventos como este sábado, el carnaval, que es para es recaudar fondos también, pero al mismo tiempo regalarles un obsequio a todos los niños que vayan y participen en nuestro carnaval y también a los del Back to School. El año pasado regalamos 1000 mochilas, este año esperamos volver a seguir regalando más mochilas para esas familias que lo necesitan, que a veces no tienen la posibilidad o tienen más hijos, que es difícil comprar una mochila en este momento. Entonces, esa es la razón por la que estamos recaudando fondos y para seguir creando más programas como los de salud mental. Sí, claro. Bueno, eso es como a lo que te dedicas, Es pero hoy no estamos aquí por eso. Para este tema tenemos una algo que sorpresa, otra sorpresa planeadita por ahí que pronto se enterarán. Hoy está aquí Andrea porque ella es tanatóloga. así es. Entonces yo cuando ella me estaba contando su historia y todo lo que ella había pasado y parte del proceso que la llevó a esto. Entonces le dije, yo tengo que traerte otra vez para que nos cuentes un poquito más qué es la tanatología. La tanatología es el estudio de pérdidas, por ejemplo, o cambios emocionales. Podemos entender que a veces no tenemos los psicólogos, los sociólogos, los pedagogos, pero en tanatología
ayudamos a las personas cuando han tenido una pérdida, no solamente de muerte, pero también cuando una madre está enferma de cáncer o una enfermedad mortal, o un hijo pierde la vida en un accidente o por una enfermedad, o los cambios que también hay, separaciones, la separación migratoria, que a veces no sabemos cómo les está afectando a esos niños y jóvenes, el noviazgo, cambios emocionales de elementary a middle school, de middle school a high school y de high school a la universidad, ¿qué son esos cambios? ¿Cómo manejar esos cambios? Que se van enfrentando nuestros hijos y que se van enfrentando ustedes también, porque a veces no sabemos qué hacer. Perdemos un hermano o perdemos un hijo y llegamos y lo primero que nos dicen es psicólogo o psiquiatra, porque te tienen que medicar porque la depresión. Pero no solamente eso, podemos evitar ir a una depresión con especialistas como los que estudian la tanatología para llevar a entender ese proceso de un duelo. Yo sé que, yo sé que, bueno, la mayoría de las personas podríamos pensar, ¿no? Que lo común o lo más normal sería, bueno, ayuda para transitar un duelo de la muerte de un ser querido. Pero me estás diciendo que pasamos duelos en diferentes etapas de la vida, no solamente De la en muerte. las pérdidas de seres queridos así, sino pérdidas del amor o una ruptura, como dices. Exacto. O por ejemplo, a veces no sabemos esa mascota que ha llegado a tu vida y fallece el niño, eso es una pérdida Para el niño y para el niño y para bueno, la si es para familia. nosotros, Nosotros lo sabemos sobrellevar, pero un niño mm, no es. O sea, creo que saberlos nosotros, prepararlos. yo creo que nosotros, bueno, yo digo nosotros, pero yo creo que, bueno, el ser humano a lo mejor tampoco sabe cómo transitar esas pérdidas, porque lo más común se podría hacer como la negación O el o, bloqueo. o un bloqueo emocional, ¿no? Entonces ya vamos a entrar en profundidad en esos temas más adelante, pero Exacto. entonces cambio de escuela, rupturas amorosas, ser Separación. divorcios de Divorcio. sus padres, por Sí, ejemplo, en el caso de los niños, el divorcio en la pareja, exacto. Es un duelo y hay es que un duelo. saberlo sobrellevar, porque no solamente afectan a los niños, pero también ese esposo o esa esposa también está llevando un duelo y hay que saber sobrellevar ese duelo. Cómo llevar ese duelo de una separación, de un divorcio. Y también el cambio de ciudad, de estado, Y de escuelas. de escuelas, eso también causa un Es trauma, un trauma, se puede decir. Por ejemplo, hablemos en un poquito, porque más adelante vamos a hablar todo más detalladamente en cada una de las de las situaciones. ramas o de las situaciones. Por ejemplo, hablemos de los niños. Por ejemplo, ya ellos están elementary, terminaron quinto grado. Van para middle school, es un cambio. ¿A qué se van a enfrentar? ¿Qué es lo que van a ver allá afuera? ¿Cómo los preparamos para ese cambio de middle school? O, por ejemplo, no es lo mismo elementary, middle school o high school a una universidad. ¿Qué hay en esa universidad? ¿Cómo va a ser ese cambio? Porque ya no es como que estamos acostumbrados a que nos digan, hagan las tareas, tienen esto o lo otro. No, ya Ujú. viene en un proceso más fuerte. Y si no, uno no está listo, como que no agarra la onda, por decir así. O Exacto. sea, ya estás esperando que te digan qué hacer eh, y no, nadie te va a decir qué hacer. Nadie te va a decir que tengamos en cuenta que hay clases que son remotas. ¿Qué significa eso? Que esté el profesor ahí, pero te dan una computadora. Haga como sea. Ahí está el trabajo y verán. Y abran un clic y ahí está la tarea. Teniendo en cuenta que para los profesores no es lo mismo un profesor de elementary, de middle Claro que school, no. a la universidad, que son fuertes, que son estrictos y que ellos sí, el que quiere estudiar va a estudiar. Claro, No porque están atrás, no están llamando al ya son papá, adultos. ya son adultos y los tratan como adultos. Claro. Y tengamos en cuenta que hay jóvenes que se nos gradúan de 17, 18 años, que no están preparados para Para ese cambio, para ese sacudón, yo diría, sí. porque es un sacudón de la vida. Sí, porque hablando de este tema en específico, no, o sea, yo tengo un hijo que se está graduando este verano, se está graduando y yo lo veo que sí está como en un shock, Sí. está como no sé qué voy a hacer. O sea, él tenía, por ejemplo, desde sus 13 hasta ahorita, tenía un plan. Él decía, esto voy a hacer.
Y ahorita, o sea, se mudó fuera, se fue de la casa. Para mí eso fue también una cosa durísima. Eso es otro duelo. Eso es otro duelo. Y yo te digo, dije yo, lo voy a respetar porque yo sé que él ya es mayor de edad, ya no lo puedo detener, ya no importa lo que yo haga. O sea, pero lo dejé y lo solté y lo sufrimos los dos. Yo lo sé, Sí. porque él es el más apegado, yo siento emocionalmente a mí. Este, y lo dejé y cuando le di su espacio, porque yo no quería como invadir, o sea, yo quería que él experimentara lo que era irse de la casa. Eso. Y lo dejé como un mes y medio, yo sufriendo, pero aguantándome, de ahí, no lo voy a molestar, no lo voy a buscar. Me voy a aguantar Ajá, yo no, porque yo le estaba en su último, está todavía en sus últimos meses año. o semanas de escuela en este momento, y yo lo que le preguntaba era a mi hija, ¿cómo está? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo se ve? ¿Has hablado con él? A mi otra hija que también está en high school. Y por medio de ella fue como que, ok, me dijo, mami, cuando ella me dijo, está triste, está, y todo, ok, ya me molé, ya me molé. Exacto. Pero cuando ya hablo con él, o sea, así como que veo su reacción, sí, escucho su voz y fue, o sea, fue duro Es para mí, fuerte. para los dos, para ambos fue como, Es o que es sea, nos fuerte. extrañamos, no es como, o sea, pero es un proceso de vida que Que se tiene tiene que que, pasar y que tiene que que pasar. tenemos que respetar y digo, ok, Y tenemos que saber cómo sobrellevar eso, tanto como padres como estudiantes, porque también yo siempre les digo, déjalos volar, ellos van a aprender. Es muy duro, porque, por ejemplo, ya los americanos, ellos están acostumbrados a que a los 18 años, bueno, bye. amiguita, para la casa, O para para la universidad ciudad o o para donde no sea, sé qué va a pero ser. de la casa salen y así es. Nosotros no. Nosotros queremos tener a nuestros hijos y así, si es así hasta los 70 80 años, digámoslos así, o sea, hasta que, mejor dicho, hasta casados los quisiéramos Ah, tener no, en la yo no. casa. Yo no. Hay mamás así Ah, no, y yo hay no. papás así No, yo no. Yo sí lo tengo clarísimo. que tienen que volar. eh, o sea, y te digo, y ahorita me tocó la vida experimentarlo y para mí es pronto, pero es, y Es tengo que necesario. respetarlo, o sea, y ya, yo le mando, oro por él, o le mando las bendiciones y le digo, mijo, cuando usted me necesite, aquí estoy, búsqueme, llámeme, cáigase, cometa todos los errores que Es que tenga que tienen que cometer cometerlos. porque ya es un niño adulto, Es que así es. aunque sea mi niño y Eh, aunque me duela, pero pero lo que te ya. digo, lo dejé de ver y no le hablé, lo dejé quieto por el primer mes y medio, a lo mejor casi 2 meses, y cuando lo vuelvo a ver y vuelvo a conversar con él, le digo, bueno, ajá, ¿y qué plan? ¿Cuál es el plan? ¿Qué viene ahora? Cuéntame, o sea, una Sí, conversación sí, sí. diferente. Sí, claro. Y lo escucho hablar y es totalmente diferente. Entonces digo, wow, o sea, sí necesitan eso, Ese cambio. sí lo necesitan y sí miran la vida de otra perspectiva. Pero ¿cómo lo puedo ayudar yo? Hablando en este tema en específico, dime cómo yo lo puedo apoyar a él en este Proceso. proceso, cambio y tal vez guiarlo porque no le puedo decir qué hacer. Pero sí guiarlo y decirle, primeramente, decirle las consecuencias que hay de los Ah, no errores. sé. Lo otro es decirle, tu mamá siempre va a estar aquí, siempre voy a estar aquí para ayudarte, para apoyarte, para lo que tú necesites, siempre vas a contar con tu mamá, teniendo en cuenta que también hay parámetros en que tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está mal y tú sabes los límites que tengo yo con esas Ujú, situaciones, con los temas que hayan hablado, pero decirle, tu mamá siempre va a estar en la casa y las puertas de la casa siempre van a estar abiertas exacto. para ti. Y darle ese apoyo y decirle, si te tienes que caer una vez, te vas a levantar 1000 veces. Si tienes que equivocarte esa vez, te vas a equivocar 1000 veces más. ¿Por qué? Porque de eso vas a aprender. Mientras más te caigas, más vas a aprender. Ay, no. Y a veces es duro. Qué duro. O sea, duro, pero es realista y como padres, yo creo que también esto tenemos que tenerlo clarísimo de que nosotros pasamos por esas etapas, que fue la etapa donde a lo mejor más Más errores cometimos y más nos y equivocamos. más nos equivocamos. O sea, y si adultos mayores, como ya nosotros, más jóvenes, adultos jóvenes, Adultos jóvenes, digámoslo así. nos seguimos equivocando, seguimos, ¿por Y qué seguimos nosotros? aprendiendo. Pero ¿por qué nosotros ese afán de que los hijos sean perfectos o que sean, sí, impecables cuando nosotros? No, no. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa ahí? Que los papás no queremos que los hijos cometan los errores que nosotros ya lo cometimos.
y queremos vivir por ellos. O sea, que Queremos si salvarlos, queremos salvarlos, meterlos exacto. en una burbujita y que Eso te no, iba a decir, es meterlos en esa burbuja y decir, no, mijito, porque si no te vas viva, no por, viva. no, es que es prácticamente, no te vayas por este lugar porque por aquí te vas a caer. O no hagas esto. ¿Cómo Cuando siempre tenemos, cada uno tiene que caerse experimentar? y Pero cuéntame, experimentar. entonces, yo como mamá no quiero que él pase por trabajo. Sinceramente, yo salí de mi casa a los 15 años, Súper joven. muy niña. Fui Pues sí, mamá muy a los bonito. 15 años. Entonces, yo a los 15 años de él, yo lo miraba y yo decía, wow, yo no puedo entender cómo yo hice que mi mamá pasara por esto. O sea, mi hijo no pasó, obviamente no me hizo pasar por lo que yo la hice pasar a ella. No fue desde un estado de rebeldía, dejen para que no se vayan a asustar, pero yo llegué a ese país a la misma edad que tú, a los 13 años, y me tocó vivir sola. Llegué a vivir sola. Wow. Entonces, bueno, me tocó volverme muy independiente. Me acostumbré a estar completamente sola, a estar en silencio. eh, y por ende, pues uno tiende a tener más. Imagínate una niña de 13 años viviendo sola en Nueva York. Ay, ok. Entonces, obviamente que las circunstancias, no es que me estoy excusando, pero obviamente yo me pongo a pensar, una niña de 13 años a esa edad, teniendo un cambio tan drástico, el que tú tuviste de que te Sí. sacaron del lugar seguro cuando tenías tus abuelos, tus tíos, o sea, todos tus primos, todo el que existes en ese En ese ecosistema núcleo. donde todo era seguridad, caminabas por las calles, todo el mundo te conocía, o sea, Exacto. era tu lugar seguro y te sacan para un lugar completamente distinto, donde no sabes el lenguaje, donde no sabes el sistema y a vivir sola. Complicado. Entonces, a los 15 años, cuento largo corto, gracias a yo siento que lo que mejor me pudo pasar fue que salí embarazada, porque siento que fue una forma de Dios de sacarme de el desorden para el que iba si no salía embarazada. ¿Por qué? Porque habían drogas, habían todo lo que hay en el mundo. Y eso Uno. a ti, a los 15 años, fue algo fuerte para ti, tu Claro. embarazo. A mí, a los 13 años, mi hermano fallece, me mudo de otro país. Sacarme de la burbuja, se puede decir, fue lo que me hizo la persona independiente. ¿Por qué? Porque no estaba mamá, porque no estaba papá, porque no estaban los abuelitos, que todo el mundo los consiente, siendo primera nieta, ya que yo me Ujú. llevo 10 años de diferencia con mi siguiente prima. Entonces, ya no había como que el consentimiento, sino la realidad a los 13 años de Es lo que duro, era. Es pero, durísimo. o sea, es muy duro, eh, pero en esa situación, como dices, el mejor Es lo mejor. escenario, creo, en mi caso, fue eso, que salir embarazada. ¿Por qué? Porque ya tuve otra conciencia, porque ya dije, voy a ser mamá, voy a tener un niño que va a ser mi responsabilidad, no de nadie. Entonces, es como que la vida me obligó a A madurar. evolucionar, a madurar. Y lo hice muy bien. Es que así tiene que ser. Lo hice muy bien. No es por nada, sí, está mal a lo mejor que yo lo diga, pero lo hice lo mejor que pude Así es. no me metí que en drogas, que en alcohol. Fui una mujer, a esa edad me convertí en una mujer porque me independicé y me hice responsable de Tus actos. sí, de mis actos. Entonces, por eso me veo y te digo, fue lo mejor, porque de otra forma estaba en una situación con todos esos cambios que no sabía ni qué, o sea, no sabía nada de mi vida, no sabía ni qué iba a hacer, no quería nada porque estaba muy enojada, estaba muy desorientada y Estabas sí, con una frustración. estaba con todo, o sea, Todo se te vino encima. no tenía, dije yo, no entiendo qué pasó aquí. Fueron cambios muy bruscos, muy rápidos, que no hubo una planeación o que no hubo tampoco un acompañamiento. Una guía. No había la información tal vez, Sí. o tal vez sí la había, pero no sabíamos cómo encontrarla porque igual mi mamá llegó conmigo y ninguna de las dos tenía facilidad del idioma, ninguna de las dos conocía, o sea, ella era la adulta, pero ella estaba en las mismas circunstancias que yo, viviendo algo nuevo, tratando de sobrevivir Y de salir adelante. y de salir adelante, que al final del día por eso toman la decisión, ¿no? De mudarse de país, de emigrar. Así es. Entonces, son cosas que dices tú,
en estos momentos de esos cambios, y por eso traemos este tipo de programa de información, porque hay muchas personas en este país Que que están pasando lo pasan que por nosotros hemos esto, pasado. que pasan por esto que nosotros pasamos todos los días. Exacto. Y que a veces, por ejemplo, a mí me hubiera gustado tener a alguien que me guíe, Ujú. porque yo no sabía, la verdad, fue como se dice, poner vamos a decir, a una niña que tenía todo en esas escuelas de aquí, que tú sabes cómo son, que eso es mejor dicho, porque yo no entré ni elementary ni middle school, sino A directamente a high high school. school, viniendo de una escuela de ¿Entraste a religiosas. high school a los 13 años? Entré a high school a los 13 años. ¿Por qué? Eso es lo que yo hasta el día de hoy me pregunto. Porque yo llegué a los 13 y yo llegué A middle school. a middle school. No, yo fui con las notas y que usted va para high school y yo, pero ¿por qué? No sabía el inglés. Y yo digo una cosa, A si los a mí, 13 años a high los school, pero si ya entran a los 14, o 15, 15. a mí a los 13 me mandaron. Para mí fue muy difícil. Me lo imagino, Fue porque estás en medio de un montón de cambios. O sea, gente más grande que tú, Exacto. O sea, más madurez, estás en otro país, o sea, es el mucho. idioma que fue demasiado fuerte para mí, teniendo en cuenta que lo que yo digo y yo siempre les aconsejo a los jóvenes, Ujú. pierdan un año. No ¿En van, serio? ¿por qué? Pero inmigrantes, Inmigrantes, sí. O sea, no los niños de acá, no no los pierdan niños un de acá, año no. porque ustedes O no sea, pueden perder, perder el pero, año. O sea, ustedes que saben el inglés, que tienen todo, que han estado o sea, creciendo con inviertan, no vamos a decir pierdan un año, inviertan inviertan un año solo en el el idioma. idioma. Exacto. Vienes de otro país y lo único que quieres es, no, yo voy a ir a grado 10. No, anda a grado 9. ¿Por qué? Porque te vas a preparar. ¿Pero tienes opción? Mi pregunta. A veces sí, porque he conocido jóvenes que con mi experiencia yo les digo en lo personal, si a mí me hubieran dicho, esto te va a pasar, esto vas a ir, y si yo hubiera sabido cómo era y me hubieran guiado y me hubieran dicho, tú tenías que estar en middle school, no en Tú high llegaste school, con mucho tiempo, sí, pero hay personas, hay niños que no llegan. que no llegan con tanto tiempo, porque hay personas que vienen al contrario, vienen atrasadísimas. Tú llegaste con mucho tiempo, a lo mejor porque ya tenías los créditos, porque estaban validados ciertas Créditos, materias y ciertas todo materias. eso, pero hay niños que no tienen ese tiempo y que al contrario los quieren mandar a hacer de una vez el GD y ya. Y eso es otro tema muy importante. Con ese tema del GD. Yo también sufrí lo que es que un principal te diga, vaya a hacer el GD. A mí me lo dijeron. Mejor dicho, nos podemos entender. ¿Qué A es mí lo me que lo les... dijeron. qué es lo- No tienes, porque yo ya era mamá. Claro. Y ellos me miraban pues Como pasando mamá. todos los líos que tenía que pasar una mamá y todo. Me dijeron, no te compliques la vida a veces. Pero yo estaba necia, que yo quería graduarme de high school. Yo también era la Yo necia. estaba necia, que no importaba. Yo estudiaba en el día, trabajaba en la noche y iba desvelada y todo. Pero yo quería terminar mi escuela. Y así ¿Lo terminaste? era porque necesitaba, porque yo le había prometido a mi hijo que me iba a graduar, porque yo quería mostrarle que no era un motivo de retraso, de fracaso, ¿me entiendes? Entonces, cosas pasaron en el camino y por eso estamos haciendo este programa, porque vamos a compartir. Voy a compartir todo eso para que vayamos Atando cabos. atando cabos y para que esto, Sirva tu para historia, tu muchos. información, tu experiencia y todos los recursos que tienes y que sabes que a lo mejor padres hispanos, latinos no saben que hay tantas cosas, que hay Y que hay muchas ayudas. ayudas. Y que no están solos, porque a veces no sabemos es cómo guiarlos. O sea, no solamente es decirles así, vayan a la escuela o hagan esto, sino que es prepararlos, tanto a los padres como a los estudiantes. Si alguien necesita la ayuda, yo estoy para ustedes, para guiarlos de principio a fin, para explicarles qué es el High School Diploma, qué es el GD, para ayudarles a esa transición de venir de nuestros países graduados y nuevamente repetir el grado 12 para tener el High School Diploma, o si nos vamos a GD, todos esos cambios, estoy yo para eso. Y estamos para apoyar a las familias. Regresando a lo de la tanatología, Tanatología. ¿Cómo podemos acompañar en este caso en específico? Por ejemplo,
No sé si quieres usar el ejemplo del cambio de país Sí. o cómo podemos ayudar a estos jóvenes a lo mejor que están emigrando tan jóvenes, tan niños con el cambio de Idioma. idioma. Primeramente, hay que entenderlos, porque no es solamente decir, bueno, vas a ir a la escuela, vas a graduarte, vas a estudiar, vas a aprender, porque es el vas, no, es primeramente entender que el sistema escolar aquí no es lo mismo que en nuestros países. Entonces tenemos que aprender ese sistema escolar. ¿Cómo vamos a aprender a decirles? Estoy yo aquí para ti, tú no estás solo, si caes, levántate, vamos a investigar qué es lo que te está fallando, si están fallando una materia. Vamos a averiguar juntos, pero juntos vamos a salir de este proceso. No decir, es tu responsabilidad la escuela, porque a veces así nos lo dicen. Y uno se lo mentaliza, no, es mi responsabilidad, yo no tengo, pero uno le dice eso a los hijos. Pero hay que saberlos cómo los decimos. De tu responsabilidad, en una manera de que vemos cuando los hijos, porque hay dos tipos de hijos, digamos, que lo vemos que no quiere ir a la escuela, que está fallando las clases, que está metido en el internet, o sea, ahí sí, es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es estudiar porque yo te doy comida, te doy vivienda, te pago todo lo que necesitas. Tienes lo que necesitas. Tienes lo que necesitas. Tu única responsabilidad es que tú saques adelante tus clases, pero decirles de una manera, de un tono de responsabilidad. Ahora, niños que están, o jóvenes que recién llegan, tú no les puedes decir, es tu responsabilidad, porque ellos tienen Arréglatelas como puedas. que... Exacto, arregla, o sea, ¿sabes qué? Como se dice, te llevo a la parada del bus, subas en el bus y usted verá cómo regresa. No es así, sino que hay que saber cómo los vamos a llevar en esa parte de decir, no, vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante, vamos a estar en esto, vamos juntos. Si así como tú creces conmigo, los dos vamos a crecer en este proceso. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Qué les recomiendas a los papás? Lo primero que yo les recomiendo a los papás es, primeramente, llegando a este país, es que les hagan las pruebas de inglés para ver si tus hijos vienen con qué tipo de nivel de inglés, pedir las clases de ESOL, estar seguros que están tomando las clases de ESOL adecuadamente. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? A mí me daban clases de ESOL y ahora te lo digo, que yo nunca he hablado de esto. ¿Cómo te puedes imaginar que una persona que le vayan a enseñar inglés le digan dibuja tu bandera? ¿Yo cómo voy a aprender a dibujar mi bandera en una clase de inglés? Se supone que la clase de inglés es para aprender inglés, no para que me pongan a dibujar cosas. Pero ¿cómo es eso? O sea... Esa era mi clase de inglés. Te lo puedo decir. Esa era mi clase de inglés. Entonces, ¿Y había alguna descripción en inglés para la bandera? No, o sea, eso era teniendo en cuenta que todos los que estamos en ESOL somos latinos. A mí todo el mundo me hablaba en español. Hubo un momento en que yo ya dije, yo me salgo de esta clase porque aquí no estoy aprendiendo, porque yo ya estoy cansada y no estaba aprendiendo inglés. Pedí clases regulares. Sí fue muy difícil. Claro, ir a las clases sin entender inglés y para colmo me ponen francés. Algo muy importante, padres de familia. Si a tu hijo le quieren dar otro idioma en la escuela y tu hijo no sabe inglés, no lo aceptes. Primeramente mi hijo no sabe inglés, necesita ESOL clases, teniendo en cuenta cuánto tiempo de inglés van a estar, qué exámenes les están dando, están aprendiendo, no están aprendiendo. Todo eso es un proceso que es importante investigar en la escuela. No dejemos que, o sea, la escuela se encargará, que les den las tareas, que les den esto. No, tenemos que ser padres presentes. Sabemos que es un poquito complicado el idioma y el tiempo, pero para eso están las traductoras, para eso están los parent liaisons, que son los que dan el soporte a los padres. Son profesores que están especializadas solamente para ayudar a los padres cuando tienen situaciones con sus hijos o investigar. Asistir a las reuniones, que te vean que estás ahí pendiente, ser un padre presente en las reuniones de tus hijos, así no entiendas nada, pero anda a la reunión. O cuando hay una reunión con la maestra, pide que quieres que esté el intérprete ahí porque tú quieres preguntarle a la maestra, decirle a la maestra, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo va mi hija? O sea que
Que esto se mira mucho como en las películas, ¿no? Y Sí, bueno, en la vida real también se ve mucho. se ve mucho. Donde nosotros los padres, cuando no entendemos el idioma, el mismo hijo es el que te traduce y tal vez si son recién llegados inmigrantes, no entienden nada. Y si son hijos nacidos acá, pues no, tampoco no está bien porque le No estás te van a poniendo una... traducir o sea, en otras palabras les voy a decir claramente, no te van a traducir lo que en verdad están diciendo, porque la maestra puede decirte, le puede decir, dile a tu mamá que estás faltando a clases, que estás en esto, y el niño le puede decir, dice que estoy muy bien, Ujú. dice que estoy muy bien. Pero entonces, lo que a mi pregunta es, entonces sí hay en las escuelas, sí hay alguien, o sea, sí hay alguien que hable inglés y español. Sí, O sea, sí lo puedes pedir como padre latino, tú puedes decir, oigan, necesito una persona, sí, 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 porque hay así, muchos papás claro que que sí. batallan muchísimo con eso. Gracias a Dios, pues yo aprendí el idioma Y, y no me tocó batallar, pero pero hay yo muchos, sé que hay padres que batallan mucho y he visto muchas de esas dinámicas en las escuelas donde el mismo hijo es el que está traduciendo. sí, y eso me ha pasado a mí, que a veces me han llamado mamás y me dicen, Andrea, pero es que la traductora, que esto y lo otro, y yo, a ver, vamos a pedir, ya cuando son reuniones con el principal, pidamos la traductora del distrito escolar. Sí, vamos a hablar ya para hablar de programas, como los programas escolares, como los programas de ayuda o de los programas de EIP, todos esos programas que sí necesitan y mandan la intérprete del distrito. Pero en las escuelas que tienen personas que hablan español, sí. Cuando vas a una reunión para tus hijos es muy importante que tú le digas a la profesora, necesito un intérprete, porque voy a asistir a la reunión, necesito hablar contigo, o si necesitamos hablar con la maestra, mandarle un correo electrónico. Hay muchas maneras, podemos pedir la ayuda de un Google Translation, de decir, quiero hablar contigo con un intérprete. Ahora, por ejemplo, ya si estamos hablando de un caso que está pasando algo en la escuela, que estás viendo que no están tomando las clases adecuadas, como las clases por ejemplo, de ESOL clases, o estamos con algún problema que ya necesitamos un poco más de ayuda del principal, me pueden contactar, puedo analizar el caso y con mucho gusto puedo ser yo la que esté ayudándoles a ustedes, padres. O sea, en eso no hay ningún problema. Representarlos en la escuela personalmente no puedo, pero sí puedo mandar un correo electrónico de decir la mamá del estudiante, por decir un nombre, Anita, necesita tener una reunión con ustedes, está pasando algo en la clase, ya no está entendiendo bien, está fallando los exámenes, ella quiere una reunión con los profesores y con ustedes. Para cuando tienen disponible, la mamá no habla inglés, necesita un intérprete. Y yo trato de eso, entonces lo que me hace a veces los príncipes me contestan y me dicen, Andrea, diles que por favor llamen y saquen la cita. O Andrea, claro que sí, les vamos a dar la cita, yo les pongo todos los datos, pero sí, yo trato es de siempre ayudarles a ser la voz de los padres de familia en las escuelas por medio del correo electrónico. No me pidan que yo vaya a la escuela a hablar por ellos porque es imposible. No, pues no, no podrías. No Bueno, podría. podemos crear una empresa de traducción, Exacto. que se puede mucho, es muy necesario de hecho. Pero bueno, Andrea, regresando a la Tanatología. tanatología y hablando de la diferencia de tipos de duelo, vamos a profundizar más en los tipos específicos de duelo. A lo mejor desde el más... ¿Hay o no hay? O sea, que es que no quiero, Todos son importantes. exacto, no quiero minimizar. No vamos a minimizar. Empecemos con las pérdidas, porque hablemos que los duelos son varios duelos. Por ejemplo, tenemos el de muerte, enfermedades, accidentes, muertes inesperadas, cambios, como los cambios de migrar Los a que este hablamos país, ahorita ya, los los que ya hablamos, divorcios. los cambios. Se podría decir que los cambios, vamos a decirlo sin decirlo, podemos decir que los cambios son los que a lo mejor se pueden, no sé, manejar más sencillo. No quiero ser irrespetuosa Dependiendo, porque es difícil, o porque sea, es ya lo difícil. pasamos. Porque, por ejemplo, si hablamos de un cambio
en la parte de que vienes de otro país o que te toca irte a tu país. No sabemos qué tan fuerte sea para un niño, porque cada niño, cada adolescente lo asimila de una manera, como un adulto. Entonces, no es ¿Hay que una se... guía Sí, hay muchas guías, por supuesto. Hay que y cada caso prepararlos. es especial Cada caso o es diferente, porque por ejemplo vamos a hablar de las personas que pueden recibir la tanatología. Son todos, desde los niños hasta personas adultas. O sea, estamos hablando de personas ya abuelitos, ya personas de 60, 70 que también han enviudado. ¿Cómo manejamos esa situación cuando han llevado tantos años juntos? juntos? Fallece uno de ellos, es algo brusco. Y para ellos es más difícil llevarlos donde una tanatóloga o llevarlos, por ejemplo, a veces los hijos no avanzan a cuidarlos, necesitan los daycares que hay y ellos no quieren ir. Entonces, ese es otro proceso. Ahora, hablemos de la muerte. Hay la muerte de hijos, la muerte de padres, que son los más Los directos, más fuertes. fuertes. Sí. En Es, ese orden. sí. El más fuerte es la pérdida de una madre a un hijo y de un hijo perder a sus padres. Es lo más fuerte que hay. Porque es algo que es irreparable, es algo que hay que saberlo manejar, porque una madre no olvida a su hijo, una madre aprende a vivir con el dolor, igual que ese hijo aprende a vivir sin sus padres, teniendo en Pero cuenta es más de qué natural. edades. Porque, bueno, dependiendo la edad, bueno, obviamente, si un niño pequeño pierde a sus padres o a su madre, a su o padre, obviamente que es un proceso muy difícil, primero porque es un niño y no entiende nada, no entiende, Exacto. muchas veces, no Hay un importa la edad, bloqueo, hay un bloqueo emocional si no sabemos cómo manejarlo. manejarlo o lidiar con él o tenemos los recursos o las personas que nos apoyen, que sean Exacto. profesionales. Exacto. Por ejemplo, un niño es muy difícil. Un adolescente. Yo, en la parte que puede ser lo más brusco para un niño, perder a su padre y a su madre, es en la niñez, en la adolescencia. Porque hablemos ya que cuando están adultos, digámoslo, ya digamos un que desapego. ya hay un desapego, que ya estén viviendo solos, que ya tengan su familia o que ya estén en la universidad y saben lo que puede, pues saben que sus padres no son eternos y que nadie es eterno. Están como un poquito preparados, no al 1000%, no al 1000%, Porque nunca estamos, porque nunca estamos. realmente. Pero, por ejemplo, y teniendo en cuenta cómo fallecen los padres en También. un accidente o por enfermedad. O por no sé. Cuando ya alguien está enfermo o sabemos que puede fallecer, ya es más fácil Como que ya tienes un tiempo como para para procesar lo que procesarlo. viene, así sea que no lo vas a aceptar bien, No porque, lo vas a... Es por que ejemplo, aceptar la muerte de un ser querido es muy difícil y es muy complejo. Entonces, pero ya como que, y tampoco están preparados, pero se puede decir como que uno dice, bueno, ¿para qué está sufriendo? Yo quiero verla descansar. Pero de la noche a la mañana que fallezca la mamá o el papá, eso es un shock. mira, Igual para los padres, un hijo. sí. Bueno, vamos a entrar en el tema de lo más suavecito a lo más difícil primero. Exacto. Despacito. Despacio. En mi experiencia personal con la muerte, con la pérdida de un ser querido, por ejemplo, en este caso que me acabas de mencionar, yo perdí a mi abuelo hace como aproximadamente, vamos a decir, casi 6 años. Casi 6 años. Okay. Y me pasó así. Me pasó de que nos dijeron a toda la familia, él tiene cáncer y ya tenía 90 y pico de años. Nosotros como familia decidimos no hacerle ningún tratamiento porque ya estaba en una etapa muy avanzada cuando se lo diagnosticaron y aparte la edad de él Ya era más era muy complicado someterlo a una quimioterapia, a un tratamiento que le iba a desgastar. Entonces, tomamos la decisión de que le íbamos a dar la mejor calidad de vida por sus últimos años o por lo que fuera que iba a vivir. Lo que iba a vivir. Resulta que eso pasó vivió como, creo que aproximadamente unos 5 años. Wow.
Ok. O sea, fue bastante. Fue bastante. Fue bastante. Fue bastante, sí. Pero a pesar de que tuvimos todo ese tiempo y que nosotros sabíamos, cuando llegan esos últimos meses y cuando llega el día, o sea, a pesar de que sí nos pasó, a mí me pasó, no sé cómo lo pasó cada quien diferente, Sí, ¿no? claro. Mi abuelo era el pilar de la familia, era el señor, era Todo. todo, la roca de la familia, o sea, era Y, el que mantenía todo en orden, el y que te puedo mantenía. entender perfectamente. Entonces, cuando durante todo ese tiempo, pues el mundo giraba a su alrededor, por decirle, porque todos estamos entregadísimos, la familia muy unida, todo era como Sobre, para que él para esté él. bien, para que todo perfecto, para que él esté feliz, para que él esté bien. Vivimos ese proceso, yo voy a hablar de mí, si alguien más quiere hablar, no sé, Ay, pero voy a hablar desde mi experiencia. A pesar de que sabíamos que eso iba a pasar, y obviamente por la edad, sabes sí. se va a morir tu abuelito en algún momento. Cuando llega ese momento y me llaman y que los últimos fueron meses terribles para todos, Sí, claro. me imagino que mucho más para las personas que estaban ahí cuidándolo Más para los que y están para los ahí que cerca. estaban todo el día con él, para que vieron los últimos 9 meses de su agonía, porque fue lento, porque fue un proceso Lento, natural. claro. Y nosotros como familia estábamos orando sinceramente para que ya descansara porque estaba sufriendo mucho. A pesar de que estábamos orando todos para que ya tuviera descanso, el día que muere, o sea, yo pensaba que, o sea, no sé, la cabeza tuya está como en Es un shock shock. y dices tú, ¿cómo es posible que pasamos 9 meses, a lo mejor, Preparando. preparándonos ya en la agonía, estaba en sus peores momentos de la vida? Y estaba sufriendo mucho, ya no podía estar ni un minuto sin drogas, y, o sea, ya ni siquiera las Si no medicinas le ya ayudaba no para el podían dolor. ayudarle. Entonces, y sientes que el mundo se te cae, o sea, entonces para mí fue como que no sabía, y fue la segunda muerte cercana en mi vida, importante en mi vida, porque la primera fue mi hijo, y no supe cómo tampoco transitar eso, pero este tema lo vamos a dar para después porque ese viene Sí. completo. Eh, Se me derrumba el mundo. O sea, a pesar de que mi De que abuelo, estabas preparándose te sí, derrumbe. Es que así uno dijera, sí, quiero que descanse. Pero el día que llega es el día que tú despiertas y dices, pero ¿por qué no lo pude ver más tiempo? ¿O por qué no pude compartir eso? Te lo digo porque van a ser 3 años de la muerte de mi abuelo. Pues, yo era la nieta consentida de él. ajá, Yo había ido a Ecuador, había dejado de ir a Ecuador por cuestiones de la fundación y todo eso, como casi como 3 años, ujú, más o menos. Yo estaba en Colombia por tratamiento odontológico. El día que yo regresaba para acá, para Estados Unidos, a mí me llaman a las 6 de la mañana, mi mamá llama a Jorge, a mi pareja, y le dice, mi mamá no utilizó, se murió mi papá, mi mamá utilizó y dijo, está enfermito, estoy en la clínica, nos vamos para, ellos estaban aquí en Estados Unidos, vamos para Ecuador. A mí fue como que, ok, chao mami, nos ok, vemos, pero espérate, dímelo. te mintió. Sí. O sea, no te quiso No decir, me lo quiso decir porque como yo estaba acá, no sabían cómo yo iba a reaccionar, para mí fue muy fuerte. Pero como uno no es boba, pues como yo digo, presiente, ya ¿cierto? presente, y yo voy a decir, Okay. bueno, para mí pues la muerte de mi abuelo también fue fuerte. Yo me tuve que ir de la noche a la mañana. Fui al aeropuerto porque yo tenía un vuelo en la madrugada y yo me fui desde las 10 de la mañana a rogar en una aerolínea que me montaran para Ecuador. Llegué prácticamente 12 de la noche a Ecuador. De ahí me recibió mi familia y al otro día teníamos que viajar prácticamente a mi ciudad, que eran otras, pues en carro eran 12 horas. Ventajosamente una amiga de mi mami me ayudó a conseguir un pasaje porque venía la familia de mi abuelita de Quito, de la capital, venían de otras ciudades. Entonces los vuelos estaban saturados, pero una amiga de mi mami me ayudó y me consiguió en el mismo vuelo el tiquete, y lo único que yo hablé con mi tío y le dije, espérame que yo llegue. Que es lo que, cuando para mí fue, yo
no tuve tiempo de llorar, porque lo que tuve ese rato es que actuar Que para poder, resolver. que resolver para llegar al velorio, para llegar, Pero mientras estabas haciendo, vamos a hablar, mientras estabas haciendo todo ese movimiento, estabas tratando de estar presente, Sí. ¿qué sentías o cómo te sentías? O sea, no lo podía creer. Para mí fue un balde de agua fría, porque no lo podía creer. Yo sabía que mi abuelito ya tenía 87 años, que también estaba pues delicado de salud, no tanto, porque él tenía una salud sana, pero él tuvo varios problemas de joven de salud, entonces sabíamos que en algún momento dado también podía pues pasar pasar. algo, porque también diabético. Entonces entendíamos, pero cuando a mí me dan la noticia, yo lo único que quería era llegar. Cuando llegué y lo vi, fue como que dije, él está bien, él está tranquilo, tengo que aceptar esto. ¿Ya tenías conocimientos de Sí, tanatología? ya tenía conocimientos porque yo ya estaba ya estudiando esto. Entonces fue más fácil para mí. ¿Qué recomiendas a una persona que a lo mejor no tenga esos conocimientos y esas herramientas? Es muy importante, primeramente, para los padres. Preparen a sus hijos. Siempre háblenles de la muerte. Que si tienen una mascotita, entender de que la mascotita pues puede fallecer, que si tienen los abuelos, que también sepan que pueden fallecer. No nos van a preparar por completo, pero hablar del tema de la muerte también es prepararlos para la vida. Porque si no, si escondemos eso el día de mañana que fallezca un familiar, para tu hijo va a ser más difícil escuchar la palabra muerte. Y es un bloqueo que le damos peor. Y sobre todo porque la muerte es parte de la vida. Exacto. Y es lo que digo yo, es lo único que tenemos seguro todos. De aquí nadie va a salir vivo. Exacto. Pero como seres humanos tendemos a aferrarnos mucho A la vida. a la vida, a los seres queridos, tendemos a adueñarnos Exacto, a decir de esto es las mío, personas. o sea, mi mamá no se va a morir, o mi hermano no se va a morir, o mis abuelitos no se van a morir, o hasta la mascotita no se va a morir. O sea, lo más sano sería entender eso, que la muerte es parte de la vida, Así es. que en algún momento nos va a pasar a todos, Y que aunque no nos guste hablar del tema, es un tema es un tema fuerte. natural de conversar a lo mejor o no, Sí, porque sí, es algo muy natural, es parte de la vida, como lo dijiste. Es muy importante tener este tema en familia, conversarlo en familia. Y que no que otras personas y les no hacerlo un tabú. y no satanizarlo, ¿verdad? Exacto, Porque realmente, bueno, es que entran otros temas serios cuando así es, hablamos de la muerte. exacto. Entran los temas religiosos, que también a veces uno se los echa encima. O sea, también uno dice, Sí, estás preocupándote que para dónde se fue el no ser es, querido. es que no es preocuparte en esa parte de la parte religiosa, pero sí prepararlos a tus hijos de que la vida no la tenemos comprada. Y de que no se preocupe nadie por... me puedo meter en problemas por lo que voy a decir, pero que no se preocupen si se fue al cielo o al infierno, como dicen. Exacto. O sea, es mejor hablar solamente lo que es la palabra muerte sin O entrar o fallecimiento fallecimiento. Yo le podría decir o graduación. Exacto. Yo lo miro así, mira, yo porque he tratado con la muerte de cerquita, yo he perdido seres queridos Muy cerca. cercanos míos, entonces he tenido que conversar, podría decir yo, Sí. a lo mejor con la idea de la muerte en mi familia, con mis hijos, pues es un tema más natural porque Así, saben que ha formado parte de nosotros, de nuestra vida. así es. Y obviamente es triste, pero lo vemos a lo mejor de otra forma. Yo con mis hijos, yo he hablado con mis hijos, si yo me muero, yo quiero que hagan esto. O Sí, sea, y eso es importante, ¿no? ¿Por es- qué? Porque al final del día eh, dejas un legado, dejas una sí. esencia, te vas físicamente, Pero, pero sigues ahí. pero tu alma sigue ahí. Pero Digamos, sigues ahí con tus seres queridos por medio de los recuerdos, por medio de fotografías. fotografías, de las enseñanzas y al final es
Por eso mismo, vivir la vida Día a día. día a día, tratar de ser feliz, No tratar de mentirles a disfrutar. tus hijos con este tema, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? No queremos que ellos sientan el dolor o Pero queremos lo van que a hacer, o lo sea, van a no sentir, sabemos quién lo va a hacer, eso es sentir, porque eso no nadie lo sabe. ¿sabe? O Pero sea, no les mintamos. Es muy importante que si es que llegara a pasar eso, les digan cómo son las cosas. entonces parte de esta de este tema de la tanatología sería normalizar Sí, es el, normalizar, es normalizar y hacer parte de la vida la muerte así o es. los temas O los temas relacionados son con la muerte, relacionados con la muerte, porque no solamente es muerte, sino son muchos cambios, pérdidas y pérdidas, cambios. emociones, entonces Y es como saber acompañar tal vez a las personas que están pasando por esos exacto. cambios, a Y nuestros saber hijos. manejar esas emociones, porque también vienen las emociones. Entonces es muy importante manejar esas emociones, hacerlas parte de la vida, porque es parte de uno las emociones, y saber cómo manejar cada tema con tus hijos. Para eso también hay especialistas que te ayudan en esta parte. Bueno, y bueno, yo creo que nos extendimos bastantito y nos desviamos poquito también, pero bueno, esto es un poquito de lo que vamos a estar conversando en estos temas específicos de las pérdidas, de los duelos, de cómo manejar estas emociones y vamos a ver hasta dónde llega el desarrollo de estos episodios porque son episodios especiales. Vamos a ver vamos a ver qué sale. Este fue el primero. A esto nomás les vamos a decir que esto fue el primero de este de playlist muchos. de muchos. Incluso estamos abiertas a que ustedes nos hagan sus preguntas, que nos Sí. los dejen ahí, compartan, como ya les dije, esta información. Estamos aquí para servirles, nos debemos a ustedes. Y bueno, todo esto se hace con muchísimo cariño. Nos vemos próximamente con este tema. Vamos a hablar de las emociones Así es. en la pérdida. Y de ahí indagamos. A ver qué más. Seguimos indagando con estos Seguimos temas. indagando porque Es, como se dice, hay mucha tela hay mucha tela para cortar. para cortar. Y yo Y hay muchos temas y quiero que nuestra audiencia Sí. nos manden sus preguntas, sus dudas, si quieren decirnos algo que hayan pasado. Una- Nosotros acá estamos para leer sus comentarios y para poder en una próxima capítulo responder tema. esas preguntas. un tema relacionado con las preguntas, dudas que tengan. Si nos quieren contar sus experiencias también para tener ese contenido y que les pueda ayudar a muchas personas, porque exactamente este tema es para todo el mundo. Así es. Así que nos vemos la próxima con el tema de emociones. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, Gracias, familia, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura.